¿Piensas en Tenerife y solo ves playas, sol y turismo de masas? Borra esa imagen ahora mismo. Estás a punto de adentrarte en una isla volcánica anclada en el Atlántico que esconde pirámides inexplicables, barrancos donde el tiempo se detiene y cuevas repletas de momias de una civilización masacrada. Santa Cruz de Tenerife es un territorio hostil, mágico y lleno de anomalías que la historia oficial ha intentado silenciar. Respira hondo, porque este viaje te dejará sin aliento. El Teide no es solo la montaña más alta de España, es el tercer volcán más grande de la Tierra desde su lecho oceánico. Pero su mayor secreto ocurre al amanecer y al atardecer, cuando proyecta la sombra más grande del mundo sobre el mar. Curiosamente, aunque el cráter no es un triángulo perfecto, la sombra que dibuja sobre las nubes y el océano sí lo es, creando una pirámide oscura y colosal que parece devorar las islas vecinas. Es un fenómeno óptico asombroso que los antiguos guanches consideraban la manifestación física de Guayota, el demonio atrapado en las entrañas de fuego de esta montaña sagrada. Mucho antes de la conquista española, los guanches habitaban Tenerife y practicaban la momificación con técnicas que rivalizan con las del antiguo Egipto. En cuevas ocultas e inaccesibles de barrancos remotos, ocultaban los cuerpos de sus reyes o menceyes envueltos en pieles de cabra finamente cocidas. Lo más perturbador es el perfecto estado de conservación de estas momias tras siglos en el interior de la roca volcánica. Sus rostros, cabellos y tatuajes se mantienen casi intactos, observándonos desde un pasado borrado. Son los guardianes silenciosos de una civilización aislada que aún guarda muchos enigmas. En el municipio de Güímar se encuentra uno de los lugares más densos y misteriosos de toda Europa, el Barranco de Badajoz. Este tajo geológico es famoso no por su naturaleza, sino por la cantidad de fenómenos anómalos reportados. Desde esferas de luz flotantes hasta la leyenda de la Niña de las Peras, que desapareció en el barranco y regresó décadas después sin haber envejecido un solo día. Quienes se adentran en sus paredes verticales hablan de un silencio antinatural y una pesadez abrumadora. Es un punto donde las brújulas enloquecen y el tiempo parece doblarse, desafiando cualquier explicación racional. En la costa este de la isla se alzan unas estructuras escalonadas de piedra volcánica que la historia oficial intentó clasificar como simples montones de rocas agrícolas. Sin embargo, las pirámides de Güímar están perfectamente alineadas con los solsticios de verano e invierno, demostrando un conocimiento astronómico avanzado. El investigador Thor Heyerdahl vinculó estas construcciones con las pirámides de Egipto y América Central, sugiriendo que Tenerife fue una parada clave para navegantes antiguos que cruzaban el océano mucho antes que Colón. Es una anomalía arqueológica que reescribe nuestra historia antigua. Bajo el municipio de Icod de los Vinos se esconde el quinto tubo volcánico más largo del mundo, un laberinto de oscuridad absoluta forjado por lava, hirviendo hace miles de años. La Cueva del Viento se extiende por más de 18 kilómetros explorados, con 3 niveles superpuestos de galerías subterráneas. Entrar en este sistema es adentrarse en las arterias fosilizadas de la Tierra. El silencio aquí es tan profundo que puedes escuchar latir tu propio corazón, y sus profundidades albergan especies de insectos ciegos que no existen en ningún otro lugar del planeta, atrapados en una evolución paralela y ciega. Desde las costas de Tenerife, durante siglos, navegantes y cartógrafos aseguraron ver una octava isla en el horizonte occidental que se desvanecía al intentar acercarse. Conocida como la isla de San Borondón, este pedazo de tierra fantasma llegó a dibujarse en mapas oficiales europeos y se organizaron expediciones militares para conquistarla. Hoy la ciencia explica este fenómeno como un espejismo superior, causado por la refracción de la luz sobre el océano. Pero el mito sigue tan vivo que muchos habitantes de Tenerife aún escudriñan el horizonte al atardecer, esperando captar la silueta de la isla imposible. En Icod de los Vinos se alza un árbol que parece pertenecer a otro mundo o a una novela de fantasía.
El drago milenario es una planta gigante cuya edad exacta es un misterio, estimándose entre 800 y 1000 años. Los antiguos guanches lo consideraban sagrado por una característica perturbadora. Cuando su corteza es cortada, no exuda savia transparente, sino una resina densa y de color rojo oscuro que parece sangre viva. Esta sangre de dragón fue un bien codiciado por alquimistas romanos y europeos por sus supuestas propiedades curativas y mágicas. Es un ser vivo ancestral que respira magia pura. Excavado directamente en la roca de la costa cercana a la capital, se encuentra un nido de ametralladoras y túneles subterráneos, construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el miedo de que los aliados invadieran las Islas Canarias para usarlas como base estratégica, se levantaron defensas ocultas que hoy son devoradas por el olvido y la sal. Caminar por estos túneles de hormigón sumidos en la penumbra es un viaje a una paranoia bélica silenciosa. Es la cicatriz de un conflicto global que rozó las costas tinerfeñas, un laberinto de vigilancia perpetua donde los soldados esperaban un ataque que nunca llegó. En 1706, Garachico era el puerto comercial más rico e importante de Tenerife, hasta que el volcán de Trevejo despertó de forma violenta. Ríos de lava ardiente descendieron por la montaña y sepultaron gran parte de la ciudad y todo su puerto en cuestión de horas, cambiando la geografía del lugar para siempre. Lejos de abandonar su hogar, los habitantes reconstruyeron la villa literalmente sobre la lava enfriada que había destruido su pasado. Hoy, las piscinas naturales de El Caletón son el resultado de ese cataclismo. Es un testimonio de resistencia de un pueblo que se negó a ser borrado por el fuego subterráneo. En la costa sur de Tenerife, azotado por el viento y la aridez, se alza un complejo de edificios abandonados, coronado por una iglesia monumental con una cruz inmensa. Es la Clínica de Abades, una ciudad cuarentena diseñada en los años 40 para albergar a los enfermos de lepra de la isla. El avance de la medicina hizo que este sanatorio gigantesco nunca llegara a utilizarse. Hoy, sus calles desiertas y edificios en ruinas ofrecen un paisaje postapocalíptico estremecedor que atrae a exploradores urbanos. Es el esqueleto de un miedo sanitario, una ciudad muerta que vigila el mar en un silencio perpetuo. El macizo de Anaga es una de las zonas geológicas más antiguas de Tenerife. Un bosque de laurisilva impenetrable que parece sacado del Jurásico. Pero su belleza esconde un pasado oscuro. Durante siglos, sus cumbres aisladas fueron el escenario perfecto para los aquelarres. La leyenda cuenta que las brujas de Anaga bailaban desnudas alrededor de hogueras en la zona de El Bailadero, invocando fuerzas oscuras antes de bajar a la costa a lanzar maleficios. Hoy, perderse en la densa niebla de este bosque es sentir que decenas de ojos invisibles te observan desde la espesura, un lugar donde la magia negra y la naturaleza salvaje aún respiran al unísono. En 1977, el aeropuerto de Los Rodeos, en el norte de Tenerife, fue el escenario del mayor desastre de la historia de la aviación. 2 aviones Boeing 747 colisionaron en la pista envuelta en una niebla tan densa que los pilotos no podían verse a pocos metros. 583 personas perdieron la vida en un instante de fuego y caos. Lo escalofriante es que hoy, trabajadores y vigilantes nocturnos del aeropuerto aseguran escuchar voces incomprensibles y ver figuras fantasmales deambulando por las pistas cuando la niebla vuelve a caer. Es un lugar marcado por una tragedia monumental, donde el eco del pánico parece haber quedado atrapado en el tiempo. En la costa oeste se alzan unas murallas de roca volcánica oscura que caen en picado sobre el océano, alcanzando los 600 metros de altura. Los aborígenes guanches los llamaban la muralla del infierno, convencidos de que estos acantilados marcaban el fin del mundo y que más allá solo existía el vacío absoluto. Bajo sus aguas profundas, el misterio continúa. Las fosas oceánicas esconden un relieve submarino abrupto que apenas ha sido explorado. Un abismo oscuro donde habitan criaturas que rara vez ven la luz del sol.
Es un monumento geológico colosal que empequeñece al ser humano, recordándonos que la Tierra esconde fronteras verdaderamente aterradoras. En el corazón de la capital se encuentra uno de los mayores secretos arquitectónicos de Europa, el Templo Masónico de Santa Cruz. Construido a principios del siglo XX, su fachada está dominada por esfinges y un inmenso ojo que todo lo ve, desafiando la represión de la época. Fue el mayor centro masónico de España, hasta que la dictadura lo saqueó y lo convirtió en un oscuro calabozo militar. Bajo su suelo, existen cámaras de reflexión subterráneas, excavadas en la roca donde los iniciados se enfrentaban a la idea de su propia muerte. Es un edificio cargado de esoterismo puro, que sobrevivió a la destrucción, guardando secretos de poder que nunca saldrán a la luz. En las cañadas del Teide se alza una formación rocosa que parece desafiar las leyes más básicas de la física, el roque cinchado. Esta torre de piedra volcánica es más estrecha en su base que en la parte superior, creando la ilusión óptica de que va a colapsar en cualquier momento. A diferencia de las montañas que lo rodean, no fue esculpido por el viento, sino que es el núcleo petrificado de un antiguo volcán cuyo exterior fue devorado por milenios de erosión. Estar frente a este gigante de piedra en equilibrio imposible es presenciar la fragilidad del tiempo geológico, una estructura monumental que se mantiene en pie por un milagro de la gravedad y la naturaleza. Punta de Teno es el extremo más occidental y aislado de Tenerife, un paraje volcánico azotado por vientos huracanados, donde la presencia humana parece un error. Su faro solitario se alza sobre acantilados cortantes como cuchillos. Para llegar allí hay que atravesar una carretera excavada en la roca viva, famosa por sus constantes desprendimientos mortales. En este lugar de desolación, los fareros vivían incomunicados durante meses, enfrentándose a tormentas feroces y al rugido interminable del océano. Es un paisaje hermoso, pero profundamente hostil. Un rincón de la isla donde la civilización retrocede y el mar reclama su dominio absoluto con una fuerza aterradora. Antes de que los conquistadores españoles pisaran Tenerife, los guanches adoraban a una figura misteriosa en la cueva de Chinguaro. Según la leyenda, encontraron en la playa una talla de madera de una mujer con un niño, que hoy conocemos como la Virgen de Candelaria. Lo extraño es que una civilización aislada, sin contacto con el cristianismo, adoptara esta imagen y le rindiera culto bajo el nombre de Chaxiraxi, la Madre del Sol. La talla original desapareció en el mar durante una tormenta en el siglo XIX, llevándose consigo el enigma de su verdadero origen. Es un misterio antropológico fascinante, donde el paganismo y la fe se funden en el barro de una cueva. El Observatorio Astrofísico de Izaña no solo vigila el cosmos buscando estrellas lejanas. Debido a la extrema pureza y altitud de sus cielos, esta cumbre tinerfeña se ha convertido en un punto caliente a nivel mundial para el avistamiento de fenómenos aéreos no identificados. En los años 60 y 70, decenas de personas, incluidos militares y pilotos comerciales, reportaron la aparición de esferas luminosas gigantes, emergiendo directamente del océano hacia la estratosfera en absoluto silencio. La ufología española tiene en Tenerife uno de sus archivos más clasificados e inquietantes. Un lugar donde mirar al cielo nocturno puede devolverte una respuesta que no esperabas. Bajo la superficie de Tenerife no hay grandes ríos, pero la isla está perforada por más de 1.700 kilómetros de túneles excavados a mano, las galerías de agua. Durante el siglo XX, los poceros se adentraban en las entrañas de los volcanes buscando acuíferos, enfrentándose a la oscuridad térmica, derrumbes y bolsas de gases tóxicos que acabaron con la vida de cientos de trabajadores. Hoy, muchas de estas minas subterráneas están abandonadas y son trampas mortales laberínticas. Representan la desesperación de un pueblo sediento dispuesto a vaciar la sangre de la montaña, creando un inframundo oscuro e invisible, justo debajo del paraíso turístico de la superficie. En el siglo XVIII, Tenerife fue la base de operaciones de Amaro Pargo, el corsario más temido y rico de España,
que rivalizaba con piratas legendarios como Barba Negra. Operando bajo el permiso del rey, acumuló una inmensa fortuna saqueando barcos enemigos en el Caribe y trayendo tesoros incalculables a la isla. Su vida estuvo llena de sangre, comercio de esclavos y una profunda devoción religiosa. Hoy, su tumba de mármol en la laguna está grabada con una enigmática calavera pirata, y las leyendas aseguran que gran parte de su botín sigue enterrado y oculto en cuevas secretas del macizo de Anaga. Es el legado oscuro de un hombre que gobernó las olas con mano de hierro. En lo alto de un acantilado casi inaccesible se alzan las ruinas del semáforo de Igueste. Construido en el siglo XIX, no era un faro, sino una estación de señales marítimas que se comunicaba con los barcos mediante un complejo sistema de banderas. Los vigías vivían en un aislamiento total, suspendidos entre el cielo y el abismo, observando el horizonte en busca de piratas o flotas enemigas. Hoy, el edificio abandonado es un esqueleto de piedra devorado por el viento y el salitre. Subir hasta allí es enfrentarse a un sendero vertiginoso, un eco de una época donde la información dependía de los ojos de hombres solitarios en la cumbre. En el sur de la isla, el paisaje parece esculpido en Marte. El arco de Tajao es una formación de piedra pómez monumental, un puente natural creado por erupciones explosivas y tallado por miles de años de erosión eólica. Al caminar bajo este arco de 30 metros, sientes el peso de la prehistoria aplastándote. Lo asombroso es cómo esta ceniza volcánica ha resistido la gravedad y el tiempo, formando una estructura que desafía la lógica arquitectónica. Es un monumento silencioso al poder destructor y creador del volcán, un rincón donde la geografía de la isla se vuelve verdaderamente alienígena, lejos de cualquier postal turística tradicional. En el cráter del Teide se alzan los Roques de García, chimeneas volcánicas petrificadas que sobrevivieron al hundimiento de la caldera gigante. Su forma es tan icónica y extraña que durante años ilustraron el antiguo billete de 1000 pesetas, convirtiéndose en el paisaje más visto y menos comprendido de España. Estas torres de magma solidificado son anomalías geológicas que se desmoronan lentamente, milímetro a milímetro, en un proceso imparable. Estar de pie frente a ellos es observar el esqueleto desnudo de la Tierra, un reloj de arena de proporciones colosales, que nos recuerda que incluso las montañas más imponentes tienen fecha de caducidad. Cerca del aeropuerto del sur, oculto en un paisaje árido, se encuentra un santuario excavado en la roca que atrae a miles de peregrinos, la Cueva del Santo Hermano Pedro. En el siglo XVII, este pastor tinerfeño utilizaba la caverna para refugiarse con su rebaño antes de viajar a Guatemala y convertirse en el primer santo canario. Hoy, la cueva está repleta de ofrendas, exvotos y mensajes de personas que aseguran haber presenciado curaciones milagrosas. El contraste entre el ruido ensordecedor de los aviones despegando justo encima y la devoción silenciosa en el interior de la roca crea una atmósfera densa, donde lo divino roza lo terrenal. En el municipio de Tacoronte, sobrevive un fragmento de selva prehistórica que esconde auténticos monstruos botánicos. El bosque de Agua García alberga los viñátigos centenarios, árboles gigantescos cuyas raíces retorcidas y troncos deformes parecen haber mutado para sobrevivir en la humedad perpetua. Estas criaturas vegetales tienen formas tan grotescas que la cultura popular los ha bautizado como los árboles que caminan. La oscuridad bajo sus ramas es tan intensa que la luz del sol apenas penetra, creando un ecosistema aislado, donde el tiempo se detuvo antes de la última glaciación. Es un lugar donde la naturaleza muestra su rostro más salvaje. La destrucción de Garachico por la lava en 1706 no fue vista por todos como un desastre natural, sino como un castigo divino. Cuenta la oscura leyenda que un monje, al ser despreciado por las élites ricas del puerto, lanzó una maldición profetizando que la soberbia de la ciudad sería sepultada bajo fuego y piedra. Cuando el volcán de Trevejo estalló,
muchos creyeron que las puertas del infierno se habían abierto para purgar los pecados del puerto más próspero de Tenerife. Caminar hoy por sus calles empedradas es pisar directamente sobre la antigua ciudad sepultada, una Atlántida volcánica que descansa en la oscuridad, bajo toneladas de magma frío. En Puerto de la Cruz existe una obra faraónica que desafió la furia del océano Atlántico. El lago Martianes no es una simple piscina, es un lago artificial gigantesco, construido sobre escollos de lava negra donde las mareas eran letales. Diseñado por el visionario César Manrique, este complejo logró domesticar el mar, utilizando dinamita y hormigón para crear un oasis en una costa hostil. Es un ejemplo extremo de cómo el ser humano ha tenido que forzar la geografía volcánica para sobrevivir y prosperar. La fuerza de las olas rompiendo contra los muros exteriores es un recordatorio constante de que el océano solo está temporalmente contenido. En 1797, el almirante más temido de la historia británica, Horatio Nelson, intentó invadir Santa Cruz de Tenerife con una flota armada hasta los dientes. Lo que esperaba que fuera una victoria fácil, se convirtió en su mayor pesadilla. Las milicias locales y los castillos de defensa repelieron el ataque con una brutalidad inesperada. Un disparo del legendario cañón El Tigre, que aún se conserva, destrozó el brazo derecho de Nelson, obligándolo a rendirse. Fue una de las pocas derrotas en la brillante carrera del héroe inglés, demostrando que esta isla volcánica era una fortaleza inexpugnable, defendida por fuego y sangre frente al mayor imperio. Escondida en una planicie de alta montaña, se encuentra la necrópolis del Llano de Masa, un cementerio guanche que rompe todos los esquemas arqueológicos. A diferencia de las momias en cuevas, aquí se encontraron decenas de túmulos funerarios construidos con piedras volcánicas amontonadas sobre la superficie, un método de enterramiento anómalo para esta cultura. La disposición de estas tumbas y la falta de ofrendas sugieren un evento traumático o una batalla olvidada en la cumbre. El viento gélido que barre esta llanura perpetúa el misterio de quiénes fueron realmente enterrados aquí, bajo las estrellas, lejos del mar y de sus propios ancestros. En el municipio de Guía de Isora, existen grabados rupestres que han desconcertado a los científicos durante décadas. Los petroglifos de Aripe no muestran motivos geométricos comunes, sino formas antropomorfas y figuras extrañas que algunos interpretan como seres con cascos o deidades del cielo. La datación y el significado exacto de estas incisiones en la roca volcánica siguen siendo un enigma indescifrable. No hay un idioma escrito, solo símbolos silenciosos que han sobrevivido a la erosión. Mirar estos grabados es enfrentarse a un mensaje lanzado en una botella de piedra hace miles de años, cuyo código de traducción se perdió para siempre. En la ciudad de La Laguna, la antigua Casa Lercaro es famosa no solo por su arquitectura renacentista, sino por ser el epicentro de la actividad paranormal en Canarias. La leyenda habla de Catalina Lercaro, una joven que se arrojó a un pozo del patio para evitar un matrimonio arreglado en el siglo XVI. Al ser un suicidio, la iglesia le negó sepultura y su cuerpo fue enterrado en una habitación secreta de la mansión. Hoy, empleados y visitantes del museo aseguran escuchar pasos, lamentos y puertas que se golpean violentamente solas. Es un palacio donde el peso de una tragedia familiar se niega a desaparecer, atrapado entre gruesos muros. Dentro del vasto sistema de la Cueva del Viento, existe una sección prohibida y escalofriante conocida como El Agujero. Es una cima vertical que cae directamente hacia las entrañas de la Tierra, cuya profundidad exacta y destino final siguen generando debate entre los espeleólogos. Las corrientes de aire frío que suben por este conducto sugieren la existencia de cámaras aún más inmensas no descubiertas. Arrojar una piedra por este abismo es escuchar el vacío tragar el sonido durante segundos angustiosos. Es una cicatriz geológica que nos recuerda lo poco que conocemos realmente sobre lo que late bajo nuestros pies en esta isla volcánica. El Malpaís de Güímar es un paisaje donde la vida parece haberse extinguido.
Este campo de lava negra y retorcida se formó hace 10.000 años por las erupciones de un cono volcánico cercano. Su superficie es tan afilada y caótica que caminar sobre ella es peligroso y doloroso. De ahí su nombre Malpaís. Sin embargo, en esta desolación absoluta, plantas endémicas como los cardones y tabaibas han logrado mutar para sobrevivir sin tierra, enraizando directamente en la roca estéril. Es un ecosistema hostil y fascinante, un monumento al caos magmático que demuestra cómo la vida siempre encuentra la forma de abrirse paso en medio de la destrucción. Aislado en un barranco profundo del macizo de Teno, el caserío de Masca parece un lugar inalcanzable. Hasta hace pocas décadas, solo se podía llegar a pie o en burro por senderos vertiginosos. Esta geografía extrema lo convirtió en el escondite perfecto para los piratas que asolaban las rutas comerciales atlánticas. Desde sus cumbres, podían vigilar los barcos sin ser vistos y ocultar sus botines en cuevas inaccesibles. El descenso por su garganta de piedra hasta el mar es hoy una ruta espectacular, pero antaño fue un camino de contrabandistas y forajidos. Es un pueblo suspendido en el abismo, forjado en el secreto, el aislamiento y el miedo. Durante siglos, los libros de historia afirmaron que los guanches fueron exterminados por completo durante la conquista española en el siglo XV. Sin embargo, estudios genéticos recientes han sacudido a la comunidad científica. El ADN de los habitantes actuales de Tenerife revela que la herencia materna guanche sigue viva en una gran parte de la población. La civilización no fue borrada, fue asimilada y obligada a esconderse a plena vista. Esta revelación genética convierte a los tinerfeños modernos en portadores vivos de un linaje que la historia intentó aniquilar. Es la prueba definitiva de que la sangre de los volcanes nunca desapareció. Y hasta aquí 35 secretos increíbles que la historia y los folletos turísticos intentaron ocultar sobre Santa Cruz de Tenerife. Esta isla no es solo un destino de vacaciones, es una pirámide de misterios, tragedias y resistencia forjada en fuego volcánico. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos hechos te ha dejado más sin palabras? Dale like, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los misterios más oscuros y ocultos del planeta. Nos vemos en el próximo viaje.